Hola a todos. Voy a hacerles otro ejemplo sobre el capítulo de corriente eléctrica y circuitos eléctricos. El ejemplo dice así. Tenemos un circuito compuesto por R1, R2, R3 resistencias. R1 tiene un valor de 1 ohmio, R2 2 ohmios, R3 3 ohmios y está alimentado ese circuito por medio de una fuente de voltaje de 50 voltios. Entonces, primera pregunta, hallar la resistencia equivalente. Numeral A, hallar R equivalente. Entonces vamos a hallar la resistencia equivalente de este sistema de 3 resistencias. Comencemos. Como pueden ver, R1 y R2 se encuentran en paralelo. ¿Por qué están en paralelo? Esa es una excelente pregunta. Pues observen que la diferencia de potencia, mejor dicho, los terminales de esta resistencia son este borne o este nodo 1 y este nodo 2. Esa es la diferencia potencial, o en otras palabras, son los terminales de esta resistencia. Y los terminales 1 y 2 concuerdan con los terminales de esta resistencia R2. Por tanto, podemos decir que las dos resistencias están conectadas en paralelo. Es debido a eso. Tienes mucha razón. Aquí podemos sacar una resistencia equivalente. Y nuestra resistencia equivalente podría ser esta. Sería esta de acá. La que está aquí en rojo. Voy a llamarla R equivalente 1. Entonces, como les dije yo, cuando vimos condensadores, vamos colocando nuevamente nuestro circuito ya un poco simplificado. Entonces nos quedaría de esta manera. Acá tendríamos ya una nueva resistencia que es R equivalente 1, R equivalente 1. Ese es el punto 2, pues el borne, el nodo 2, el nodo 1, y sigue aquí la resistencia R3. Luego, tenemos aquí nuestra fuente de voltaje. V, más, menos, más, menos. Ese es R3. Ese es el circuito equivalente de esto. Donde R equivalente 1, el que está aquí en rojo, viene a ser ya este de acá. ¿Cuánto vale? Entonces R equivalente 1, como las dos resistencias están en paralelo, entonces decimos que es el producto R1 por R2 sobre la suma R1 más R2. Y esto sería igual. R equivalente 1 se haría como R1 vale 1 ohmio, R2 vale 2 ohmios sobre 1 más 2, y esto nos da 2 tercios de ohmio. Esa sería la resistencia equivalente 1. Seguimos simplificando. Vemos que aquí tenemos dos resistencias ya en serie. ¿Por qué? Excelente pregunta. Porque si la corriente sale por acá, en el sentido convencional, la corriente I circula por R equivalente 1 y esa misma corriente circula por R3. Por lo tanto, podemos concluir que las dos se encuentran en serie porque pasa la misma corriente. Miren que no hay forma de que esta corriente se divida por ningún otro terminal. Por lo tanto, tenemos que R equivalente, que es el que nos piden, sería igual. Como están en serie, sería R3 más R equivalente 1. R equivalente nos quedaría 3, que es el valor de R3, 3 ohmios, más 2 tercios. Y eso nos daría 11 tercios de ohmio. O sea que 11 tercios, trabajemos con decimales, 3, bueno, coloquémoslo acá. R equivalente sería igual a 3.66 ohmios. Esa es la resistencia equivalente que nos piden en el numeral A. Hallar la resistencia equivalente. Por lo tanto, ¿cómo queda el circuito equivalente? Muy buena pregunta. ¿Qué haría? Como una sola resistencia
y aquí alimentado por medio de la fuente de voltaje V, más menos, y acá tenemos la corriente que circula por ahí, la corriente total, y ese sería el R equivalente. Es de lo mejor que he visto en mi vida. Es corto, pero intenso. Así ya quedó lista el numeral A, la resistencia equivalente. Ahora comenzamos a devolvernos. Numeral B. De acá, con el circuito equivalente podemos hallar siempre la corriente total que suministra la fuente a todo el circuito. O sea, que está saliendo de la fuente, que es I. ¿Cómo? ¡Dime cómo! Utilizando la ley de Ohm. Corriente sería igual a, bueno, aquí colocaríamos hallar I. Hallar I. O sea, la corriente total. Entonces nos quedaría que, utilizando la ley de Ohm, la corriente que circularía sería la diferencia potencial, que es V de la fuente, dividido por R equivalente. Por lo tanto, la corriente sería igual a 50 dividido por 3.66, y eso nos daría 13.66 amperios. Ese es el valor de la corriente total que suministra la fuente a todo el circuito, o sea, este de acá, la corriente I. Bien, ahora hallamos las corrientes que circulan por cada resistencia. Vemos acá C, hallar, I1, I2 e I3. O sea, la corriente que circula por R1, por R2, por R3. La corriente que circula por R1, o sea, esta corriente que voy a llamarla I sub 1. Es, por la ley de Ohm, es la diferencia potencial en sus terminales, que es V12 sobre R12. Por lo tanto, no conocemos cuánto vale V12. Para eso miremos este circuito de acá, V12. Esos terminales son estos mismos de acá. Necesitamos hallar esta diferencia potencial. Conocemos la corriente que circula por acá, que es la corriente I. Y conocemos la resistencia. Por la ley de Ohm podemos hallar la diferencia potencial V12. Entonces podemos decir que V12, hay que hallar primero esa diferencia potencial, o sea, de acá, para poder hallar estas corrientes. V12 es I por R, pero ¿cuál I? La corriente que circula por acá, que es la misma corriente I total, esta de acá. Y por la resistencia por donde circula la corriente, R equivalente 1. Por lo tanto, V12 sería igual I 13.66 por R equivalente 1. R equivalente 1 nos dio 2/3, o sea, 0.66. V12 nos quedaría entonces como 9.01 voltios. Esa es la diferencia potencial acá. Entonces, una vez ya la diferencia potencial acá, ya podemos, por la ley de Ohm nuevamente, hallar la corriente I1 y la corriente que circula para acá, I2. Recuerden que estoy tomando la corriente en su sentido convencional, que sale del borde positivo de la batería y recorre y llega al signo negativo de la batería, al borde negativo. Entonces, ya conociendo la diferencia potencial por la ley de Ohm, podemos decir que I sub 1 es la diferencia potencial entre los terminales de la resistencia R1, que es V12 sobre R1. I sub 1 sería igual, V12, 9.01 sobre R1, que es 1, nos quedaría 9.01 amperios. Esa sería la corriente que circularía por la resistencia R1. Ahora llamamos la corriente que circula por R2. Nuevamente, aplicando la ley de Ohm, I2 sería igual V12, ya que como están en paralelo, esta diferencia potencial la misma también para R2, dividido por la resistencia R2. Por lo tanto, I2 nos quedaría 9.01
0,1 sobre 2 ohmios. Y esto nos daría 4.5 amperios. 4.5 amperios. Esa sería la corriente que circularía por acá. Ahora, pues la corriente que circula por R3 y sub 3, pues es la misma corriente I. Miren, por acá circula la corriente por R3, es la misma corriente I. Entonces decimos que I sub 3 es la misma corriente I igual a 9. La corriente I, que es, ¿cuánto es? 13.66 amperios. Uy, wow, eso sí que asusta. Miremos si lo que hemos hecho hasta ahora está bien o cometemos algún error de cálculo. Veamos. Aplicando la ley de Kirchhoff, podemos decir que la corriente I sub 1 más la corriente I sub 2 que llega acá es la misma corriente I sub 3. Las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Las corrientes que entran son I1 más I2. ¿Cuánto es? No lo sé, tú dime. I1, 9. I más 4,5 nos da 4.5. 4.5 más 9.01 nos da 13.51 amperios. La que llega acá. Entonces debe ser igual a I3. ¿Cuánto nos dio I3? 13.66. O sea, esas décimas es debido a la calculadora que cogimos solamente 2 décimas. Pero si está dando más o menos lo correcto, repito, no da el mismo valor de estas décimas por la calculadora. Pero sí está cumpliendo con la ley de nodos de Kirchhoff. Ahora, veamos si cumple con la ley de mallas. Sabemos que el voltaje entre 1 y 2 es 9 voltios. Entonces veamos cuál es la diferencia potencial entre 2 y 3. ¿Cuál sería la diferencia potencial? B2, 3 es igual. Si queremos ya la diferencia potencial acá por la ley de Ohm, simplemente sería la corriente que circula por acá, que es la corriente I, multiplicado por R3. R3. Por lo tanto, B sub 2, 3 es igual. Corriente 13.66 multiplicado por 3, que es la resistencia. 40.98 voltios. Entonces veamos a ver si cumple con la ley de mallas de Kirchhoff, que B12 más esta diferencia potencial debe ser igual al voltaje aplicado. Entonces veamos, B12 nos dio 9.01 más B2, veamos esto, 2,3 más 40.98 nos da 49.99 voltios, o sea, aproximadamente igual a los 50 voltios. Bien, ese es el numeral D. Perdón, numeral C, vamos para el numeral D. En el numeral D vamos a suponer que nos piden la potencia que consume cada resistencia, o sea, la potencia, digamos la potencia total, coloquemos ahí potencia total y la potencia en cada resistencia. Potencia total y la potencia en cada resistencia. Vamos a ver. Hallemos la potencia en cada resistencia. Para hallar la potencia en cada resistencia, pues apliquemos la fórmula de la potencia que disipa una resistencia en su forma de calor, que es potencia en R1 será igual a I sub 1 al cuadrado por R1. Potencia en R1, miren bien, potencia sub R1, no potencia R1, no, potencia sub R1, o sea, la potencia en la resistencia R1. Bueno, o si quieres llamémoslo pues potencia 1, significa potencia en la resistencia 1. Sería igual. Y 1 nos dio 9.01 al cuadrado por 1. Y esto nos da 81.18 vatios. Es la potencia que consume esta resistencia R1.
Haga lo mismo para la potencia en la resistencia R2, o sea, P sub 2 es la corriente que circula por la resistencia I2, R2 al cuadrado por R2. Entonces potencia en 2 sería igual. Y en 2, aquí lo tenemos, 4.5 al cuadrado por 2, que es la resistencia R2. 40.5 vatios. Vamos para la potencia en la resistencia R3. Potencia en R3 sería la corriente que circula por R3 al cuadrado por R3. Potencia en N3 sería igual I sub R3. La corriente que circula por acá, para allá la potencia en esta resistencia. Vimos que nos dio 13.66 al cuadrado por 3. Y eso nos da 559.8 vatios. Ahora hallemos la potencia total. La potencia total consumida en el circuito. Consumida en el circuito, o sea, la potencia que consume todo el circuito, alimentado por esta fuente de voltaje. Y entonces, tenemos que la potencia total es igual potencia en 1 más potencia en 2 más potencia en 3. Potencia total será igual a potencia en 1, 81.18 más 40.5 más 559.8. Y eso nos da .48. 681.48 vatios. Ese sería consumido en esta resistencia. ¡Wow! ¡Wow! Bien, ¿cuál sería la potencia numeral? Otra forma ya la potencia total consumida en la resistencia sería partiendo del circuito equivalente total. Esa es otra forma. Podemos decir que potencia total es I al cuadrado, la corriente que circula por esta resistencia multiplicado por la resistencia equivalente, I al cuadrado por R equivalente. Potencia total sería igual I al cuadrado. I al cuadrado nos dio 13.66 al cuadrado por R equivalente. 3.66. Y eso nos da 682.9. Es aproximadamente igual a esta de acá, calculado por la suma de las potencias de cada una de las resistencias, es aproximadamente igual a esta. ¿Por qué no es igual? Pues por las décimas en la calculadora. Creo que es muy obvio que sí. Pero en sí, por cualquiera de esos dos métodos se puede calcular la potencia. Nos da un poco diferente, pero es debido a las décimas. Cuando se hizo esta operación, con todas estas décimas que se pierden al elevar al cuadrado y más estas décimas de acá, bueno, entonces lo que importa es que prácticamente da lo mismo. Hallando la potencia total, sumando las potencias de cada resistencia o la potencia total utilizando el circuito equivalente. Esa es la potencia consumida en el circuito. Numeral de E. ¿Cuál es la potencia que suministra la fuente? La pregunta es, ¿cuál es la potencia Uy, haré como que no vi eso. que suministra la fuente de voltaje? Para eso utilizamos que la potencia de la fuente es la fuerza electromotriz de la fuente, que lo llamo, podemos llamarlo V, o como aparece en el PDF, más exactamente la fuerza electromotriz E, cualquiera de las dos. Pero aquí utilicé la letra V. V por la corriente que suministra la fuente.
En este caso la corriente es I, la corriente total. Por tanto, la potencia en la fuente es igual. Voltaje, 50. Por corriente, la corriente total nos dio 13.66. Veamos cuánto nos da esto. 683. 683 vatios. Como pueden ver, es casi lo mismo que este de acá o que este de acá. Repito, las pequeñas diferencias debido a las décimas que se integran al efectuar los cálculos por medio de la calculadora. ¿Qué significa eso? No sé, Jordi, no lo sé. Que la potencia suministrada por la fuente debe ser igual, claro, estoy hablando de una manera teórica, debe ser igual a la potencia consumida por todas las resistencias del circuito. Aquí estoy suponiendo que el conductor, el alambre, los alambres, su resistencia es prácticamente cero. Por eso estoy analizando un circuito teórico, donde estoy despreciando la resistencia en los alambres y estoy despreciando la resistencia interna de la fuente. Solamente estoy utilizando, es como si la resistencia de la fuente fuera cero, o sea, una fuente ideal. Entonces, se cumple que la potencia suministrada por la fuente es igual a la potencia consumida en la resistencia. Repito, en forma ideal, despreciando la resistencia de los alambres y de la resistencia interna, deben ser prácticamente iguales. Y aquí prácticamente nos está dando igual, que aquí nos dio exactamente igual, es por las décimas de la calculadora. Nada más por eso. Veamos otro caso. Numeral EF. F. Nos piden cuánto dinero hay que pagar. ¿Cuánto dinero hay que pagar? ¿Cuánto dinero hay que pagar? Si ese circuito está funcionando durante una hora. Para un tiempo igual a una hora. ¿Cuánto dinero hay que pagar si el circuito está funcionando durante una hora? Y nos dicen, la tarifa del consumo de energía de la empresa es de 600, vamos a suponer que 680 pesos por el kilovatio hora. Esa es la tarifa. Esa es la energía que hay que pagar, la tarifa de la energía que hay que pagar kilovatio hora. O sea, potencia por tiempo. Aquí se da en horas porque la tarifa se hace en kilovatios, no en vatios hora, sino kilovatios hora. Ese sería más o menos, supongamos que esa sería la tarifa. ¿Qué hacemos? Ah, sí. Pregúntale al negro. Pues primero que todo debemos hallar la energía que está consumiendo ese circuito durante una hora. Entonces, a ver, hacemos por acá, bueno, hagámoslo esta partecita para no borrar esto, hagámoslo acá. Tenemos que hallar la energía total consumida durante una hora. Para eso hallemos la energía es potencia por tiempo. Potencia por tiempo. Entonces la energía sería igual, potencia. La potencia que está consumiendo es, bueno, cojamos este de acá, la potencia de la fuente. Podemos colocar esta o esta, de todas maneras, como prácticamente dije que eran iguales, por las décimas que se tienen en los cálculos, coloquemos que es potencia igual a 683, multiplicado por una hora, por 683 vatios. Por lo tanto, esto nos quedaría E igual a 683 vatios hora. Pero llevemos esto en kilovatios, o sea, llevámoslo por 1000. Entonces nos quedaría energía que se está consumiendo es 0.683 kilovatios por hora. Esa es la energía que se está consumiendo durante una hora, 0.683 kilovatios hora. Ahora, ¿cuánto hay que pagar? Les hagamos una simple regla de 3. Si un kilovatio hora
que pagar 680 pesos, 680, en punto 683 kilovatios hora, ¿cuánto hay que pagar? Entonces sería punto 680 por esto. Y eso nos da, o sea, 464.4 pesos, con 40 centavos. Ese sería el valor. ¿Quieres que te explique cómo funciona? Esa sería la tarifa que hay que pagar, o el precio que hay que pagar, para que el circuito funcione durante una hora, teniendo en cuenta una tarifa de este valor, 680 kilovatios hora. 680 cada kilovatio hora, hay que pagar 680 pesos por cada kilovatio hora. Por cada, digámoslo así, 680 pesos por cada kilovatio hora. Esa es la forma como se resuelve problemas de este estilo. Problema resuelto.